Chicharrón. ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! ¿Así que quieres humillar al ejército? ¡Idiota! Siempre quieres algo más. ¿Cómo te atreves? Hago todo lo que quieres. ¿Y así me pagas? ¡Cabrón! ¡Lárgate! ¡No me importa! ¿Qué quieres? Chicharrón nunca se detiene. Quizá me puedas ayudar. Ahí va, Chicharrón. ¿Ya viste? Chicharrón hubiera sido arroz con pollo si no fuera por mí. Chicharrón está bajo mi protección. Lo entrené para ser el mejor peleador de gallos de Yara. Pero luego llegaron los soldados e intentaron arrestarme por contrabandear efectivo a la moral. Chicharrón se enfureció. Entonces, cuando probó la sangre de los soldados, nació el mejor guerrillero de Yara. Las peleas de gallos no son dignas de Chicharrón. Él tiene una sed insaciable de matar a los que hieren a los inocentes. Traté de controlar la rabia de Chicharrón como un idiota. Pero ahora Chicharrón se escapó para volver a matar. Fue tras la perrera militar, donde los soldados crían un ejército de perros retorcidos y entrenados para matar guerrilleros. Chicharrón necesita un guerrero que lo proteja de sí mismo. Nunca seré un guerrero como Chicharrón. ¡Rápido! Chicharrón se escapó para luchar solo contra el ejército de perros. Hola, Chicharrón. Soy Dani. Eres más de violencia y graznado fuerte, ya veo. Y aparentemente no te encantan los perros malévolos. No sé, esos perros lo van a hacer pedazos. Demasiado cerca. Aquí, chica. Venga, no estoy segura de si estoy protegiendo a Chicharrón o si Chicharrón me está protegiendo a mí.
¡Ataca! ¡Tras ellos, Soluso! ¡Soluso! ¡Aquí estoy! ¡Ataque, chica! ¡Ven aquí, Soluso! Reinaldo, esos malditos perros asquerosos están muertos. Chicharrón sobrevivió, él los destrozó. Nunca había visto algo así. Una vez que Chicharrón probó la sangre de soldado, no volvió a ser el mismo. Pero ahora sé que encontró a una compañera que lo protegerá en su búsqueda por la justicia. ¿Protegerlo? Es aterrador, coño. Pinta su nombre en la torre de agua. Que todos conozcan y teman el nombre de Chicharrón. Ah, claro. ¿Quieres que volvamos a la finca? Iré con ustedes. La sed de justicia de Chicharrón acaba de comenzar. Trabajo duro, disciplina, honestidad, respeto, lealtad, compasión. ¡Dale, Oluso! Son cualidades de un verdadero Yarara. Se pasará de marca de vehículos a todos los controles. Es fácil, rápido y para su seguridad. Su cooperación ayuda a proteger a Yara. En ningún momento está permitido poseer más de 25 gramos de tabaco, el equivalente a 2 paquetes de cigarrillos. ¡Tras ellos, Soluso! Oluso, aquí. Mierda. En beneficio de la seguridad pública, las Fuerzas Nacionales de Defensa realizarán revisiones aleatorias. Reinaldo, esos malditos perros asquerosos están muertos. Chicharrón sobrevivió, él los destrozó. Nunca había visto algo así. Una vez que Chicharrón probó la sangre de soldado, no volvió a ser el mismo.
Pero ahora sé que encontró a una compañera que lo protegerá en su búsqueda por la justicia. Es aterrador, coño. Pinta su nombre en la torre de agua. Que todos conozcan y teman el nombre de Chicharrón. Ah, claro. ¿Quieres que volvamos a la finca? Iré por ustedes. La sed de justicia de Chicharrón acaba de comenzar. ¡Chicharrón! Gracias. Muy bien, Chicharrón. Muéstrame el camino. Dani, agradecemos todos tus esfuerzos. ¡Qué gato tan rudo que soy! ¡Al carajo! ¡Mis ollas! ¿Qué harías algo aquí? ¡Estas ollas son mi vida! ¡Espera, Chicharrón! ¡Agárrate! ¡Coño! Linda gatita. ¿Cómo estuvo mi día? Bueno, seguía un gallo sediento de sangre a la batalla. Después voló un camión. ¿Y el tuyo? Debo tener cuidado. ¡Te encontré! ¿Te metes con Chicharrón? ¡Te metes conmigo!
Chicharrón? ¡Muévete, chicos! ¡Ellos, Soluso! ¡Soluso! ¡Aquí estoy! No sabía que a Chicharrón le preocupaba tanto la ecología. ¡Mierda! ¡Realmente eres un guerrero! ¡Estamos juntos en esto, Chicharrón!
Destruí todos los archivos. Chicharrón está bien. ¿Y los soldados? No sobrevivieron. La verdad es que fue un baño de sangre. El tipo de baño favorito de Chicharrón. No olvides pintar el nombre de Chicharrón para marcar su victoria contra los soldados. Mientras más alto, mejor. Ya voy por ustedes. Tú, Chicharrón. ¡Qué gran equipo hacen Chicharrón y tú! Siempre. Cuando ganen esta batalla, todos lo verán. Todos lo sabrán. Esto no se ve todos los Todos se días. inclinarán ante Chicharrón. Muy bien, Chicharrón. Somos tú y yo. Hagámoslo. Entonces, ¿qué atacaremos hoy? ¿Puestos de cocos? ¿Jaguares? ¿Un avión? ¡No, no, no! ¡No otra vez! ¿Por qué odias tanto mis ollas? Todo lo que hice fue darles un descuento a los soldados. Debo estar alerta. ¿Qué te hizo esa mangosta?
Por supuesto. Chicharrón consigue lo que quiere. Ya lo creo. Espacio. Tengo más.
¡Que bola, Dani! No puedo creer que McKay se haya escapado. ¡Hola! Rojas, es una leyenda. Pronto. Supe que ella escapó. Atraparemos a ese imbécil canadiense. Oye. Gracias, Rojas. Estamos Tienes orgullosos de ti, cojones. Dani. Hola. Esa mochila que llevas es fabulosa. ¿Aló? Dani, Sí, ¿Sergio? no digas mi nombre por teléfono. Venga. Me acorralaron en los establos con un tren y el rancho está repleto de soldados. Tienes que sacarlos de aquí. Resiste, ya voy. ¡Ah!
¡Chicharrón! ¡Ven aquí! Apesta a caballos y fascistas. Psst, oye, Sergio, soy Dani. Puedes salir. Hoy fui a un Vámonos, Chicharrón. nuestros ¡Ay, soldados, Chicharrón! los mejores, descansan en el suelo sagrado de Yara. Un yanqui famoso dijo alguna vez que el árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando con la sangre de los patriotas. Eso es mentira. Eso. La única sangre Muy que bien. quiero ver es la de los terroristas de ¡Apresúrate! ¡Tenemos que llegar al río! ¿Quién es nuestro invitado? Es el Capitán Díaz. Hará exactamente lo que diga cuando se lo diga. Y si hace un mal movimiento o pide ayuda, le volaré los sesos. ¿Por qué es tan especial este tipo? Por nada. Pero los amigos militares de este tipo capturaron a uno de los nuestros. Así que estamos haciendo un intercambio. Y no acepto nada menor a un capitán. Díaz, al río. Dani, cubre la retaguardia. Patrulla, Díaz, detrás de esas rocas. ¡Ahora! Para apretar el gatillo. Despejado, vamos. ¿Dónde será el intercambio? Nuestro contacto te lo dirá después. Por ahora, cuanto menos sepas, mejor. ¿A dónde lo llevamos entonces? Tampoco tienes que saber eso. ¡Cúbranse! ¡Díaz! ¡Agáchate! ¡Y no hagas nada estúpido! ¡Ay, Chicharrón! ¡Regresa! ¿Qué coño fue ¡Ay, Chicharrón! ¡Ven! ¡Mierda! Nuestro amigo en común habla muy bien de ti. Dice que eres un camaleón. Un día preparo arroz con puerco para la Marina de Castillo. Al siguiente, junto mierda de caballo en la infantería. Jamás podría ir de encubierto. Soy una pésima actriz. Fingir que eres uno de esos cingaos es fácil. No querer matarlos es lo difícil. ¡Soldados! ¡Tenemos que escondernos! ¡Dale, Chicharrón! ¡Ataca! ¡Chicharrón! ¡Vuelve aquí!
¿No estamos haciendo mucho ruido caminando por el río? El agua oculta nuestras huellas por si envían perros. De esta forma, no pueden seguirnos. ¡Cúbranse! ¡Díaz! ¡Agáchate! ¡Y no hagas nada estúpido! Vamos bien. Cuidado. Hay un puente más adelante. El ejército lo usa todo el tiempo. Y Díaz, mantén la boca cerrada. Agáchate. Vigila al ¡Ataque, capitán. Chicharrón! ¡Chicharrón, por aquí! Excelente. Puede que el capitán sobreviva. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo qué? Nuestro amigo en común no deja entrar a cualquiera a nuestra familia. ¿Tú qué tienes de especial? Cuanto menos sepas, mejor. Está bien. Gracias, por cierto. Agradéceme cuando todo esto termine. Lo haré. Y, Capitán Díaz, cierra la maldita boca. Bueno, mira quién es. Pinga, no te pongas así. También tenías al señor G preocupado. Oh, él nunca se estresa. ¿Ahora qué? Ten mucho cuidado, comadre. Llevaremos al capitán a una casa de seguridad secundaria. Gracias por la ayuda, Dani. Chicharrón, vuelve aquí. Me da gusto verte. Y un Yara sin el castillo. Son los 4 pilares de libertad. El presidente dice que los parias que trabajan en los campos son falsos yaranos. Pero ¿a quiénes marcó como los parias? A los pobres. Mi corazón está feliz de volverte a ver. Besos, cariño. ¡Mua, mua! Gracias a ti y a esa magnífica mochila. Vuelve pronto, cariño. La vida de Felicia está en peligro. Espero que Felicia...
enteraste? Ajá. Sergio llamó y me dijo que peleaste con fuerza y valentía. Dijo algunas palabrotas, pero fue porque le pedí que dejara de hacer tanto alboroto. Mantén controlado tu Pero ahora tenemos al señor capitán en nuestras manos. ¿Qué harán con él? Sergio mencionó algo sobre un intercambio. No quiero arruinarte la sorpresa por teléfono. Ven a verme y te contaré mis preciosos planes en persona. Gracias, cariño. Estoy en una fábrica que huele a ácido crudo. Gracias a Dios que ya estás ahí. Los soldados atraparon a alguien de los nuestros. Está dentro de esa planta. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme? La última vez que estuve ahí para reconocer el área, usé las tuberías para trepar sin que me vieran, pero eso fue hace tiempo. Esperemos que esas tuberías sigan ahí. Debo tener cuidado.
Alicia, mi amor. Te vamos a sacar ¡Qué de ahí. tremendo gato! Besos, cariño. ¡Mua, mua! Te dedico la próxima actuación de Rosamel, cariño. Mackay no puede huir para siempre. Sí. ¡En marcha! Un oficial. Debo tener cuidado. ¡Vamos, chica! Otra vez. ¡Vuelve aquí! ¡Ve, Olufo! ¡Ve! ¡Me cambia de posición! ¡Vuelve aquí! ¡Me moveré! ¡Cúbreme! ¡Voy por ti! Escuché que un jaguar gigantesco está aterrorizando a todos cerca de San Pedro. Sí, Dani, eso fue una indirecta. Te lo agradezco.
Hola, caballo. Con calma, así. Oh, calma. Gracias, Dani, por todo. Gracias por todo lo que has hecho aquí. No te preocupes por el capitán Díaz. Lo mantendré a salvo. ¡Tu funeral, pinga! Dani, qué bien que estés aquí. McKay las va a pagar. Muy pronto.
¡Idiotas! ¡Eso es todo! El médico no puede salvarte. Gracias, amiga. De nada.
Gilberto, me está costando trabajo encontrar esos carteles. Entiendo que no quieras tenerlos cerca, cariño. Ve a Sierra Perdida. Ahí hay varios a lo largo de las carreteras principales de las costas sur y oeste. Bien, voy a revisar. Hazlo. Y dispárale a ese fascista de paso. Besos. Mua, mua. ¡Qué precioso gato, guerrillera! McKay las va a pagar muy pronto. Tengo información que podría servirte. Hola. ¿Qué tal?
¿Tienes algo para mí? Guerrillera, los puntos de vigilancia encontraron una caravana naval que pasa por el aeropuerto en la costa este de La Joya. El ejército confía en que recibirá esos suministros y nosotros también. Gracias. Hola. Vamos, Soluso. Oye. Ven aquí. Si mis granjeros están felices, yo estoy feliz y seguiremos ayudando. Ven aquí. Tengo un marcapasos y esa electricidad es demasiado peligrosa para mí. ¿Podrías desconectar esos cables? Sí, déjame ayudar. Si me ayudas con esto, ayudaré a Libertad.
Libertad, háblame. Si pudiera lograr que esto funcione. Háblame. Pregunto por qué nadie responde mis llamadas. Tengo un marcapasos y esa electricidad es demasiado peligrosa para mí. ¿Podrías desconectar esos cables? Sí, déjame ayudar. Si me ayudas con esto, ayudaré a Libertad. ¡Mierda! Ven aquí. No. ¿Dónde está la ayuda? Perfecto. Siempre me pasa esto. Quizá una guerrillera caliente. Si pudiera lograr que esto funcione. Buen trabajo, Libertad. Gracias, gracias. Significa mucho para mí. Señora Toca, ayudé a la señora Rivera con su instalación eléctrica. ¿Y está contenta? Parece que sí. ¿Quería que la ayudaras con más tareas?
Ah, no, solo me agradeció muchas veces. Eso es típico de ella. Oye, ¿quién? ¡Tras ellos! ¡Guarda tu arma ahora! ¡Bien, vete! ¡Aquí estoy, el uso! No puedo creer que seas tú. Necesito hablar contigo. Petra dice que necesitas ayuda. Sí, es con mi gallo de pelea, el gallo magnífico. No es seguro que esté por aquí. Los soldados siempre amenazan con matarlo. Ve a mi cobertizo y llévatelo. Dale una casa segura. ¿Eso es todo? Señora Toca, ayudé a las personas de la finca Arrece. Se ven más felices ahora que su gallo cambiará de propietario. ¿Eso les molestaba? Algunas personas tienen pequeños problemas y creen que es el fin del mundo. Así pasa. Es cierto, así pasa. Hola, Dani. Sé fuerte. Tenemos que atrapar a McKay. ¿Quién anda ahí? ¿Quién dispara? Debería llamar a la señora Toca. Señora Toca, tengo malas noticias sobre la finca Hinojosa. Los soldados ejecutaron a las personas del lugar. ¿A quién? A una pareja mayor y a 2 guerrilleros. Seguramente eran sus hijos. Coño. Les encantaba presumir que eran guerrilleros.
Guerrilleros. Pusieron a sus padres en la mira al llamar tanto la atención. Y bueno, ¿Qué hago? nada. Enviaré a alguien. Esta no es la primera familia ejecutada por los soldados. Eso te lo aseguro. Deberías revisar ¿Qué me esto. puedes decir? Dani, detectamos un convoy en la costa sur de Colinas Robustas. Asegúrate de que esos suministros lleguen con nosotros y no con ellos. Ah, gracias. ¡Detengo, imbécil! Por favor, déjame ir. Sabía que alguien iba a venir. Ese hijo de puta encontró el Hospital de Libertad. El que estoy escondiendo en mi casa. ¿Lo delató? No, no lo creo. ¿Necesitas algo más? ¿Yo? No. Tengo medicina si te hace falta. Me salvaste la vida. Y como le dije a Petra, ayudaré mientras que sigan matando soldados. Ahora, solo debo deshacerme de este cuerpo. Señora Toca, rescaté al señor Duarte y me hice cargo de un soldado entrometido que lo estaba molestando. ¿Descubrieron el hospital de campaña? No. ¡Qué buena noticia! Si los soldados lo encuentran, nos pondrán en fila para dispararnos en la cabeza. Intentaré dispararles primero. Sí, sí. Los guerrilleros dicen eso todo el tiempo. Escucha. Sé que ya terminaste con los demás, así que ven a verme. Necesito ayuda. Solo te tomará 10... Sí, sí. Los guerrilleros dicen eso todo el tiempo. Escucha. Sé que ya terminaste con los demás, así que ven a verme. Necesito ayuda. Solo te tomará 10 minutos. Claro, señora Toca. Vamos. Claro, más lluvia. Gilberto, me está costando trabajo encontrar esos carteles. Entiendo que no quieras tenerlo cerca, cariño. Ve a Sierra Perdida. Ahí hay varios a lo largo de las carreteras principales de las costas sur y oeste. Bien, voy a revisar. Hazlo. Y dispárale a ese fascista de paso. Besos. ¡Mua, mua! ¡No tienes que hacer esto! ¡No! Gracias, mija. Como digas.
Por aquí. Escóndete en el techo. Los soldados estarán aquí pronto. ¡Vamos! ¡Ya al techo! Quédate afuera y asegúrate de Dale. que nadie nos interrumpa. De vuelta. Revisen la habitación. Hola, soy el sargento Sabón. Me asignaron la misión de limpiar este municipio. Buena suerte con esto. Una fuente confiable me informó que tiene mucha información sobre libertad. Lo único que sé de los guerrilleros es que me causan más problemas que los soldados. Sí, seguramente. Llamo al ejército siempre que los veo en mis tierras. Basta de tonterías. Sé que su hija ha colaborado con los guerrilleros. Acabo de arrestarla junto a su novio de libertad. ¿Eh? ¿Novio? Imposible. ¿Dónde está? Sigue aquí, en Fernando. Ahora va a colaborar con nosotros. Igual que usted. Es este municipio, pero ¿dónde? Yo no tengo tiempo de colaborar. Necesito información sobre cualquiera de los guerrilleros nuevos que haya visto por aquí recientemente. ¿Le suena el nombre de Dani Rojas? Jamás había oído ese nombre. ¿Y los depósitos de los guerrilleros? ¿Depósito? No sé. Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está? Está a salvo, por el momento. ¿Cuánto tengo que pagarte? Sin sobornos. ¿En dónde está el hospital de campaña de los guerrilleros? ¿Dónde está Gloria? Te pagaré cuando la vea. Señora Toca, ella está en una granja cercana y saldrá de ahí hoy mismo. Si usted dice la verdad, Gloria seguirá con vida. Si miente, ella morirá. Es una finca. ¿Pero cuál? Ustedes los granjeros son todos iguales. Mienten descaradamente. No miento. Hoy visité a uno de sus granjeros. Él no quería hablar. Así que jugamos a la ruleta rusa. No voy a colaborar. Lo último que dijo fue: Toca trabaja con libertad. Luego le disparé. No trabajo para libertad. Él solo duró una ronda. Intentémoslo de nuevo. Dígame lo que sabe de libertad. El granjero mintió. ¿Quién fue? ¡Cojones! ¡Quédate ahí! ¡Muere! ¡Tengo el arma pesada! Ay, Dios. Coño.
¡Oluso! ¡Aquí estoy! ¿Quieres pelear? Guarda eso. ¿Puedo ayudarte? ¿Sabes a dónde se llevaron a Gloria? ¿Tienen a Gloria? Escuché disparos y gritos al oeste de aquí, más allá del río. ¿Tú otra vez, Libertad? ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes si el régimen retiene a alguien por aquí? No sé. Quizá el señor Arre se sepa. Está al norte de aquí. Te atraparé, no lo dudes. ¡Moviéndome! ¡En marcha! ¡Los tenemos por los cojones! ¡Ven para acá! ¡Estos bastardos no paran! ¡Vamos, Oluso! ¡Salgan de aquí, carajo! ¡Dale, Oluso! ¿Qué fue eso? Escoria de libertad. Oye, ¿sabes si por aquí hay personas detenidas por el régimen? No, pero si subes la montaña puedes ver y oír mucho más que yo. ¡Vamos, chica!
Vigila, anda cerca. ¡Oye, voy de aquí! ¡Mierda! Eso, libertad, carajo. Oye. Libertad de la bolsa. ¡Mierda! ¡Alto! ¡Cuidado con ese camión! ¡Ahí! ¡Coño, ahora no! Vaya, los Soluwas deben estar cuidándome. ¡Qué bello gato! Idiota de libertad. ¡Hoy no!
Este no es uno de los lugares que la señora Toca quería que revisara. Dímelo. Libertad te lavó el cerebro.
¡Enemigos en el aire! Regresa a casa. Tu madre está preocupada. Lo haré, lo prometo. ¿Hola? Quiero agradecerte por salvar a mi hija. No fue nada, señora Toca. Mis granjeros y yo ayudaremos a Libertad de ahora en adelante. Te lo prometo. Gracias. También te tenemos un regalo. Ven a mi finca cuando puedas.
¿Ese gato te obedece? Nos vemos allá, gatito. Y ahí estaba, separándome de los guerrilleros. Gilberto, me está costando trabajo encontrar esos carteles. Entiendo que no quieras tenerlo cerca, cariño. Ve a Sierra Perdida. Ahí hay varios a lo largo de las carreteras principales de las costas sur y oeste. Bien, voy a revisar. Hazlo. Y dispárale a ese fascista de paso. Besos. ¡Mua, mua!
Vamos, colabora.
eso! Oye, entendí. Aquí. Con
Tu recuperación mística inicia ahora. Atrapa a algunos peces y hablaremos de eso. Parece un buen lugar para pescar. ¡Qué relajante! Oye, ¿está bien tu gato? Hola, Dani. Hola. Eso. Muy bien. ¿Tienes permiso para tener eso en la vía pública?
Hola, Dani. Oye. Hola, Dani. ¿Qué bola? Oye, ¿está bien tu gato? Hola, Dani. Hola. Hola, Dani. Hola. Tiene 5 letras y mi nombre es 7. Mi propósito no es ver mi nombre en flyer. Y más cuando yo mismo soy quien sale y lo reparte por la calle. Soy la voz del barrio de donde crecí. Dice tu
desde su tumba que tiene sus ojos sobre mí. Lanzallamas. Hola, ¿es la línea de información? Estoy frente a la fábrica de café más grande que he visto. ¿Qué me pueden decir? Estás en las colinas robustas, ¿verdad? Deben llevar todo su café ahí para procesarlo. Asegura los tanques de combustible en la fábrica. Lo último que supe es que esos tanques están en una zona de hierba seca. Muy seca. ¡Paciencia! ¡No piensa que fue eso! Vamos, chica. ¡Un muerto! ¡No se saldrá con la suya! ¡Vamos! Buen chico. ¡Te veo allá, Oluso! Aquí está. ¿Y se le notan los orificios de bala? Radio Verdad, el impulso de Yara. ¿Quién fue?
Es un asunto oficial de libertad. ¡Disparos! ¡Carajo! ¡Estamos cerca! ¿Qué? ¡Sin munición! ¿Estás bien? Estoy bien. Mi amigo. Oye. Oh, una pasajera especial. Hola, camarada.
Hola. Coño, roba armas de destrucción masiva, es por tu bien. El régimen lo arrestó por vender tarjetas de internet. Hace unos 2 años. ¿2 años? ¿No puedes hacer? Deberíamos conseguir algunos voluntarios para rescatarlo. ¿Alguien quiere hurgar en la mierda? Tengo un montón enorme. Carajo, me gusta. Vendes productos afuera de tu taxi. Qué astuta. Sí, mis pasajeros me cuentan chismes. Así supe que todo esto estaba en el mercado. El ejército de Castillo creó un arma química llamada PG-240X. La usarán para acabar con tu revolución. Y se harán ricos al vendérsela al mejor postor. No puede pasar. Tengo que detenerlos. Si quieres detenerlos, tendrás que robarla. Pero el arma es bastante inestable y el ejército la mantiene guardada en unas hieleras. Busca a los Singaos a cargo. Tendrán las llaves. Siempre las tienen. ¡Ah! Casi se me olvida. Si se calienta mucho, tendrán que usar una... Bien. ¿A dónde me llevas, Lola? A la villa jodida del señor Álvaro Rocco. Ese come mierda ama sus cocodrilos como un enfermo. Si lo molesta, será su comida. Tenemos una oportunidad. Rocco organizó un funeral para su amado cocodrilo, por lo que seguridad estará distraída. Lo raro se acaba de volver más raro. Escuchar que el camino del acantilado al sureste del faro no está tan patrullado. ¿Dónde escuchaste eso? Dani, a la gente le encanta hablar y a mí me encanta escuchar. Ya aprenderás.
Lola, tu información fue acertada. A Rocco le fascinan sus cocodrilos, es un caso perdido. ¿Sabes dónde está el arma? Está en la hielera, pero supongo que solo Rocco tiene acceso. Haz lo que tengas. No te conviertas en comida. Descuida. Creo que las criaturas de Rocco comen cortes de carne más caros que yo. Oye, creo que encontré a Rocco. Es el único aquí que se ve tan estúpido para construir este lugar. Debe tener la llave de la hielera. Sí, esto se va a poner feo. Todos cenamos. Jared tendrá un imbécil menos. Rocco acompañará a su cocodrilo en el otro mundo. ¿Siempre has sido tan optimista? Hay que vivir en el ahora. Buenas noticias, Lola. Rocco está con su cocodrilo en el paraíso de los pantanos. Y ya conseguí lo que necesitamos. Voy para allá. Cuidado con el PG-240X. Es muy volátil. Muchas gracias. Quería olvidarme de eso. Solo manténlo frío y en la sombra. Sumérgelo en agua lo más que puedas y no tendrás problemas. No tendrás problemas, claro. Más vale que le quede paso, rápido.
Repinga. Esta cosa con agua. Lola, ya estoy en el faro. ¿Dónde diablos estás? Dani, están enfurecidos. Lo sé. Esos Ingaos bloquearon todos los caminos. Tuve que cambiar de ruta. Oye, te voy a enterrar, maldita abuela. Ya viviste lo suficiente. No uses el pretexto de solo soy una pobre anciana. ¡Te veo! ¡Te estoy viendo, perra! ¡Rápido! Dani, ¿estás bien? Estaré bien cuando vengas y me saques de aquí, carajo. Disculpa, Dani. Resulta que esa abuela pensó que le vendía un cañón de camisetas en lugar de un lanzacohetes. Tenía que aclarar ese asunto. La demencia es perjudicial para los negocios. Si sigo aquí, reduciré mi esperanza de vida. ¡Apúrate! ¿De mí? Pedí un taxi hace como 1000 años. ¡Coño! Ya voy. No te preocupes, podemos negociar mi propina. Mira, Dani, tuve que desviarme para evitar un tiroteo. Resulta que aquí odian a los traficantes tanto como a los guerrilleros. ¿Cómo lo sabes? Por esa abuela, la del lanzacohetes. Tiene una bocota y regó mi nombre por todo el lugar. Buen trabajo, guerrillera. Tienes el arma y apenas unos rasguños. Todas las heridas son mentales, Lola.